¿Me escucha? Buenas tardes. Estoy admitiéndolos. Tardes. Hola, ¿cómo les va? Haciendo frío. Sí, Buenas, doctora. chicos. Está, ¿no? Pero bueno, ustedes están en cama echaditos, no se preocupen. Ya. A ver, creo que ya estamos la mayoría, son las 33, 35. Bueno, vamos repasando un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior, lo del final. Hoy terminamos primero lo que viene a ser ya hidratos de carbono. Está todo en plataformas, esto lo subo este fin de semana, todo el PowerPoint, ya están las clases anteriores y subo un cuestionario, simplemente para que vayan resolviendo y vayan afianzando conocimiento. Y la siguiente semana empiezo con lípidos, una de las segundas biomoléculas energéticas más importantes. Muy bien, a ver, repasando lo anteriormente, que en la clase anterior, habíamos dicho que los hidratos de carbono, aquí, los hidratos de carbono se unen a través de enlaces glicosídicos, eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Para que no se confundan, ahora estamos en hidrato de carbono, no hay más donde perderse, pero resulta que cuando llegamos a otro tipo de biomoléculas y a ustedes se les dice las proteínas se unen a través de enlace glicosídico, enlace peptídico, enlace fosfodiéster, todos o ninguno, y de repente ahí se pierde. Entonces hay que entender bien que los hidratos de carbono, su tipo de unión es de tipo glicosídica. Muy bien. ¿Qué tipo de uniones presentan estos hidratos de carbono a pesar que son glicosídicos? ¿Van a ser de tipo alfa si viene hacia abajo o van a ser de tipo beta si son cruzados? En el proceso de digestión eso ocupa un rol importante, ya que a nivel de la boca solamente la alfa amilasa salival, como su nombre dice, reconoce los enlaces alfa y no cualquier alfa, generalmente alfa 1,4, y los enlaces beta no los identifica. Entonces tienen que existir enzimas características que hagan posible de que los hidratos de carbono puedan sufrir un proceso de ruptura y digestión, porque lo que se absorben son estructuras monoméricas, no se absorben ni disacárido, ni polisacárido, etc. Ahora, algo que habíamos recalcado en la clase anterior era que los hidratos de carbono se clasifican desde el punto de vista laboratorial en hidratos de carbono reductores y hidratos de carbono no reductores. ¿El porqué de la importancia de eso? Porque está muy relacionado para poder distinguir si una persona está eliminando, por ejemplo, lactosa a través de las heces. Entonces, la lactosa es un hidrato de carbono reductor. ¿En qué se basa el hecho de que sean reductores y no reductores? En la presencia de un carbono anomérico libre. Habíamos dicho que el carbono anomérico es el carbono 1 en las aldosas y el carbono 2 en la cetosa. En este caso, yo tengo dos estructuras de glucosa. Este carbono 1 es el anomérico de esta estructura, este carbono 1 es el anomérico de esta estructura. Entonces, si yo miro, un carbono anomérico está así utilizado para formar un enlace de tipo alfa entre carbono 1 y carbono 4 de estas estructuras. Entonces, uno dice, no hay carbono anomérico, no, si hay uno libre, que justamente por eso lo remarcan con este color oscuro y me dicen que es de tipo este carbono anomérico que está en rojo, y lo remarcan con negrilla y me está diciendo de tipo alfa. Al existir un carbono anomérico libre, me está diciendo que ese hidrato de carbono más propiamente disacárido es reductor. Sin embargo, si yo ocupara los dos carbonos anoméricos en un enlace, lo que hemos hecho es una rotación, eso es lo que dice aquí, que en vez de ser el carbono ahora
4, el que está aquí es el carbono 1, los dos carbonos anoméricos están comprometidos en un enlace. Entonces yo tengo una estructura de disacárido no reductora, porque no hay libre un carbono anomérico, ya sea de las aldosas o ya sea de la cetosa. Y aquí tenemos la maltosa, la estructura de la maltosa no es más que la unión de dos glucosas, enlace alfa 1,4 y es reductora porque tiene un carbono anomérico libre. Esta maltosa es verdad que no tiene más allá de la relevancia importante que se obtiene a partir de la hidrólisis parcial del almidón, se le emplea en la fabricación de cervezas o la malta o maltín que nosotros conocemos también y no tiene más relevancia. La isomaltosa es otro tipo de disacárido, pero su unión es de tipo entre alfa, entre carbono 1 y carbono 6. ¿Es hidrato de carbono reductor? Sí, es hidrato de carbono reductor porque tiene un carbono anomérico. Igual se lo obtiene de la hidrólisis parcial del almidón. Aquí la lactosa o el azúcar de la leche, esta es la que nosotros hablábamos. Este tiene un enlace de tipo beta, un enlace glicosídico de tipo beta, pero tiene un carbono anomérico libre, en este caso ves la posición alfa. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo efectivamente que esta estructura es reductora. Esta lactosa se encuentra en la leche, ese saborcito dulce de la leche no es más que la presencia de la lactosa. Y que ahora, sin embargo, viene leche deslactosada. Es aquel producto de la leche que le han quitado y encima pasteurizada y encima light, etcétera. En sí, como alguien decía, agua, pero tiene otros elementos proteicos, obviamente, pero le quitaron la grasa, le quitaron el azúcar de la leche, la lactosa, entonces, y ha sido sometido a un proceso de pasteurización o calentamiento. Muy bien. Entonces, ahora sí, le he hecho un breve repaso de lo del final que habíamos visto y entramos a lo que viene a ser polisacárido. Cuando a mí me dicen polisacárido, estoy hablando ya de la estructura mayor. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho que los hidratos de carbono se clasificaban monosacárido, una sola unidad, disacárido, dos a través de enlace glicosídico, oligosacárido de 3 a 10 unidades monoméricas, y cuando yo digo polisacárido estoy hablando de más de 10 unidades monoméricas. Entonces es la estructura más grande y más compleja de los hidratos de carbono. Obviamente que se unen entre sí, al igual que un disacárido, que un oligosacárido, por enlaces glicosídicos. Y estos enlaces glicosídicos pueden ser alfa, podrán ser beta, etc. Algo que caracteriza a los hidratos de carbono del tipo polisacárido es que son no reductores. Y de repente usted dirá, es que no tiene carbonos anoméricos libres. Sí tiene algunos en los extremos, pero si comparamos entre la cantidad de enlaces que hay y los pocos carbonos anoméricos libres que quedan, finalmente yo digo, los polisacáridos son no reductores. Entonces, nunca un polisacárido me va a dar una reacción positiva frente a un reactivo que me identifique el poder reductor. Tienen características, habíamos dicho que entre sus propiedades físicas son parcialmente solubles en agua. Sabemos que, por ejemplo, el almidón se disuelve una pequeña cantidad y otro se va hacia el fondo. Muy bien. Estos polisacáridos también se caracterizan, o bueno, aquí veamos, los polisacáridos de interés biológico, los principalmente energéticos, el almidón, el glucógeno, los tipo estructural, la celulosa y la quitina. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Veamos entonces los homopolisacáridos, aquellos que se conocen como de almacenamiento, de cuáles estamos hablando, del almidón y del glucógeno. Cuando nosotros hablamos de la estructura del almidón o hablamos del almidón, nos estamos refiriendo a la presencia de esta estructura de hidrato de carbono en las células vegetales. Entonces dirá usted, sí, pero es que yo no tengo por qué estudiar botánica y no tengo que estudiar las células vegetales. Mi formación es dentro del cuerpo del ser humano, entonces, ¿qué papel relevante juega que yo estudie la estructura del almidón? Lo que pasa es que la fuente energética primaria del ser vivo es los hidratos de carbono, y quien le aporta mayor cantidad de hidratos de carbono justamente es ese tipo de alimentación rica en almidones. Sí, así muy sencillo, cuando usted come o qué tipo de alimentos tienen es la presencia de esta estructura, a la papa, el arroz, la yuca, el maíz, el trigo. Entonces, todos estos forman parte de una dieta cotidiana, diaria, y estos son los que aportan la mayor cantidad de fuente energética. Si usted se come una manzana, entre comer una manzana
y comerse un plato de arroz, de seguro que el que tiene mayor cantidad de fuente energética o calorías, si quiere verlo así, dicho de otra manera, porque esas calorías es la cantidad de energía que me van a aportar, el que tiene mayor calorías es el arroz. Entonces, obviamente que usted tendría, si se come una buena cantidad de arroz, tendría que tener una actividad para quemar el exceso de calorías que consumió. Entonces, el hecho es ese, de verla la estructura y por qué se consideran que esta estructura es importante dentro de lo que es la alimentación. Reserva energética en las plantas, donde se depositan los cloroplastos en las células, obviamente, de las plantas como gránulos insolubles, compuestos por, dice. Es decir, estructuralmente el almidón está compuesto por dos partes, amilosa y amilopeptina. Pero ahora quiero recalcar lo siguiente. Si a usted se le dice de qué está conformado el almidón, cuál es la unidad básica estructural del almidón, usted dice la glucosa. Si me dicen cuál es la unidad básica estructural del glucógeno, usted dice glucosa. ¿Cuál es la unidad básica estructural de la celulosa? Glucosa. ¿Cuál es la unidad básica estructural de la quitina? Glucosa. Pero ¿y por qué son diferentes? Si estoy hablando de la misma unidad básica estructural y siendo que después me dicen uno, almidón, glucógeno, celulosa, quitina, y todos son glucosa. La respuesta está en cómo se ordenan esas glucosas y de acuerdo a la disposición estructural que presentan van a cumplir determinada función. Entonces, mucho depende no solamente de cuál es la unidad básica estructural, sino depende de cómo éstas se acomodan en el espacio y adquieren una determinada estructura y una determinada funcionalidad, que lo vamos a entender mejor cuando veamos proteínas. Muy bien, entonces, vamos a hablar o vamos a tratar de describir en qué consiste la estructura del almidón. La estructura del almidón consiste entonces en dos porciones, una la alfa amilosa y la otra la amilopeptina, perdón. La amilosa está formada por alrededor de 1000 a 5000 unidades de glucosa. Imagínense que cada uno de ustedes es una glucosa y el ambiente donde pasábamos clase es la célula vegetal, porque ¿dónde se encuentra el almidón? En la célula vegetal. Entonces el ambiente donde nosotros pasamos clase es la célula vegetal. Y que de repente uno llega al ambiente y se encuentra con 1000 estudiantes. Estábamos hablando del término menor. 1000 estudiantes donde cada uno es una glucosa y todos tienen que entrar y formar parte de esa estructura ahí adentro para que constituyan la amilosa. Si nosotros nos vamos a lo real, cada uno de ustedes ocupa un lugar en el espacio porque es materia. Si yo los tuviera que acomodar adecuadamente, como siempre, nos acomodamos uno detrás de otro, no entran más allá de 100 personas, de 110 personas en esa aula que es bastante grande, si se recuerdan. Entonces, imagínense ustedes albergar 1000 estudiantes. 1000 personas que tendrían que entrar. Es lo mismo, en una célula vegetal una porción es amilosa y tienen que entrar 1000 a 5000 glucosas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tienen que organizarse esas estructuras sabiendo que la glucosa es una estructura grande, no es pequeñita como el agua? Es una estructura grande, ya la vimos. Entonces, lo primero que sucede es que se empiezan a unir a través de enlace alfa 1,4. Todas las glucosas se van uniendo una al lado de la otra longitudinal por enlace 1,4. Pero bien sabemos que eso ocuparía demasiado espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace para poder constituir o optimizar espacio? Cada 6 glucosas se tuerce, cada 6 glucosas se tuerce. El hecho de irse torciendo va va adquiriendo una estructura de hélice, que finalmente tienen esta característica. Esa característica. Es así que optimizo espacio y una porción del almidón cierra sus estructuras, cierra y compacta la estructura y alberga de los 1000 a 5000 unidades de glucosa. Ahora, aquí hay algo que aparece y dice, con el yodo presenta un color azul intenso. ¿A qué se refiere esto? Si yo le tuviera que decir a usted dónde se encuentra el almidón, usted dice, bueno, de colegio me enseñaron que está en alimentos como la papa, el arroz, y usted lo acaba de mencionar. Pero usted está seguro, por ahí solamente lo dicen los libros, o por ahí me lo inventé yo y se los puse en la proyección.
¿cómo garantiza, cómo realmente podría usted evidenciar la presencia en este tipo de alimentos? Entonces es una práctica muy sencillita que la sabemos hacer en laboratorio y es cortar una porción de papa por la mitad, un pedazo de papa y se le agrega Lugol. ¿Qué es el Lugol? El Lugol es ese que si alguien pasó parasitología años anteriores, el Lugol no es más que una solución de yodo en yoduro de potasio que sirve para fijar los parásitos y poder ver sus estructuras, etcétera, en el microscopio. Pero nosotros lo ocupamos para otra cosa, nosotros lo ocupamos para identificar polisacáridos. Si yo a una porción de papa le echo Lugol, automáticamente eso se vuelve un color oscuro, azul, violeta intenso. El color es tan intenso cuanto mayor sea la presencia del almidón. Entonces lo que yo finalmente tendré, que la amilosa reacciona con el yodo presente en el Lugol y forma un color azul. Donde entra el yodo, entra a formar parte como una estructura compleja por enlaces de coordinación aquí adentro. Y sí va a responder a ese color siempre y cuando la amilosa esté bajo esta característica. Si por algún efecto de pH, de ácido, de base o de enzima, yo rompo esta estructura, lamentablemente ya el Lugol no va a reaccionar porque lo necesita que esté así tal cual. Muy bien, la amilosa le confiere o es la porción más soluble. Eso que nosotros decimos el almidón es parcialmente soluble se debe a la amilosa. Pero el almidón son dos cosas, amilosa y amilopeptina. Muy bien, ahora vamos con la amilopeptina. La amilopeptina es no solamente ahora la unión de 1000 a 5000 unidades de glucosa, es aproximadamente 600.000 unidades de glucosa. Imagínense, más o menos, estamos hablando de 2 o 3 facultades tratando de estudiantes tratando de entrar a un ambiente del aula. Es sumamente grande la cantidad. Entonces, ¿cómo hace para esta estructura para albergar tanta cantidad de glucosa? Entonces, lo que hace empieza por uniones alfa-1,4, las glucosas, y aquí se producen ramificaciones de tipo alfa-1,6. ¿A qué me refiero? Primero va lo lineal y cada cierto lugar empiezan las ramificaciones primarias o ramificaciones secundarias, ¿ve? Enlace glicosídico alfa-1,6, enlace glicosídico alfa-1,4, lo cual me confiere una estructura como unas ramas de un árbol. Hagan de cuenta que ustedes ven un árbol y lo ven frondoso, ven ramas, un tronco primario, ven ramas primarias, secundarias, etcétera. ¿Qué me está diciendo eso? Son las ramificaciones. De esa manera es como se comporta esta amilopeptina. Otra de las características con el yodo, siempre y cuando esa estructura se mantenga, va a ser de color violeta. Entonces, finalmente, el almidón está constituido por una porción de amilosa que le confiere la parte soluble, una porción que le confiere la parte insoluble o de engrudo. A ver quién alguna vez no ha utilizado el almidón para hacer postre. Si usted lo echa el almidón o para hacer postre, para hacer salsa blanca, si usted le agrega el almidón en lo caliente, ¿qué es lo que sucede? Se forman grumos, se hace algo como un engrudo. Y efectivamente, en colegio antes se utilizaba eso para pegar carteles a falta de carpicola. Se preparaba ese engrudo de agua con almidón o maicena, pero en caliente y se forman esos engrudos y sirve para pegar. Muy bien, entonces a esa porción es gracias a la amilopeptina, que es la porción menos soluble y es la porción causante del engrudo. Entonces, finalmente estas dos se unen entre sí y forman el almidón, la amilosa con la amilopeptina. Yo tengo la estructura del almidón. Fíjense ustedes que no es una estructura pequeñita, es una estructura grande. Si estoy diciendo que la amilosa alberga más o menos de 1000 a 5000 unidades de glucosa, que la amilopeptina alberga 600.000 unidades de glucosa, estoy hablando de una cantidad grande. Entonces, el valor energético del almidón es grande porque yo tengo muchas moléculas de glucosa en una sola molécula de almidón. Y cuando nosotros consumimos papas, arroz, etcétera, no solamente consumimos una molécula de almidón, consumimos muchas. Multipliquen esas 600.000 por más de 10.000 unidades de almidón. Entonces, la cantidad de hidratos de carbono que ingresa a nuestro cuerpo es grande, dependiendo obviamente del tipo de alimentación. Eso nos lleva a que mis células van a ocupar lo necesario y todo lo que les sobra lo guardan como glucógeno.
y si le sigue sobrando, no puede quedar en el torrente sanguíneo, no va a quedar en el torrente sanguíneo, porque si queda en el torrente sanguíneo yo tengo una hiperglicemia. Entonces, ese exceso de hidrato de carbono se tiene que ir a alguna parte. ¿Y a dónde se va? Si ya se depositó como reserva energética animal, se va a tener que ir a depositarse o a convertirse en grasa neutra, lo que llamamos triglicéridos. Entonces, de ahí la recomendación es que la cantidad de hidratos de carbono que tenemos que consumir sea mínima. O dicen, es mejor consumir una fruta, es mejor consumir elementos de hidratos de carbono simple o aquellos que no me aportan gran cantidad y son fácilmente metabolizables y fácilmente dan energía. Muy bien, ese es el hecho de que hayan visto esta estructura. Vamos al otro homopolisacárido. Perdón, antes de entrar al glucógeno, veamos lo que son las dextrinas. Cuando yo rompo la estructura del almidón, ¿cómo puedo romper la estructura del almidón? La estructura del almidón se puede romper agregándole un ácido, una base o una enzima. ¿Qué enzima? La alfa-amilasa salival. Cuando usted agrega alfa-amilasa salival a una muestra de almidón, lo que usted va a tener es que justamente se rompe la estructura. Y se dice lo siguiente, cuando usted rompe totalmente la hidrólisis total, ¿por qué se dice hidrólisis? Si nos vamos a la palabra, a la etiología de la palabra hidrólisis, es ruptura de la molécula de agua. Pero cuando me dicen hidrólisis enzimática, me están diciendo de enzimas que tienen que actuar en presencia de agua. Esas se conocen hidrolasas. Cuando lleguemos a enzimas las vamos a estudiar. Generalmente son las que participan en el proceso de la digestión. Esta amilasa es una hidrolasa. Entonces me va a provocar una hidrólisis de la estructura del almidón. Entonces yo puedo tener una hidrólisis total. ¿Qué quiere decir? Que lo que voy a obtener es la unidad básica estructural del almidón, que es glucosa. O puedo tener una hidrólisis parcial. ¿Qué quiere decir una hidrólisis parcial? Cuando yo fragmento el almidón por pedazos. En vez de que salgan puras glucosas, yo voy a tener 2 pedazos que van a venir a ser las maltosas. Dos unidades de glucosa juntas constituyen la maltosa. O me salen pedazos de 4 glucosas juntas, de 5, de 6 glucosas juntas. Esas se llaman dextrinas. Existen diferentes tipos de dextrinas, que tal vez podamos hacer en laboratorio la práctica de la hidrólisis ácida del almidón. Muy bien, y estas dextrinas reaccionan con el yodo. Las dextrinas, entonces, son el producto de una hidrólisis parcial del almidón, ya sea por medio enzimático, ácido o básico, y me genera diferentes productos como las maltosas y las dextrinas. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de estas dextrinas? La importancia de estas dextrinas es que existen, la industria farmacéutica las utiliza, la industria alimentaria las utiliza, se las utiliza, por ejemplo, la industria como pegamentos solubles en agua. No se olviden que habíamos dicho que esas estructuras tienen la capacidad, algunas de formar engrudo, entonces las suelen utilizar agentes de espesamiento en alimentos, procesamiento de ciertos alimentos. Y algo muy interesante en la parte farmacológica, aglutinantes en productos farmacéuticos, para que vean de qué estamos hablando y que no es algo que no existe. Ahí tienen, esa es una dextrina. La industria vendría a ser los diferentes tipos de industria, separan diferentes tipos de dextrinas. También hay dextrinas blancas, hay dextrinas amarillas. Dependiendo de la utilidad, utilizan diferentes procesamientos y se obtienen los diferentes tipos de colores que tienen características particulares, que no es nuestro objetivo entrar a eso, para eso están los ingenieros químicos. Pero de todas formas, miren que las dextrinas no vienen a ser más que estructuras de oligosacáridos que de un peso más o menos no tan grande, o vienen a ser la unión de varias glucosas que pueden presentar enlace alfa 4 o enlace alfa 1,6. ¿Por qué les hablo de las dextrinas? Para que identifiquemos y entendamos que no es lo mismo que dextranos. A veces a ustedes se les pregunta en un examen, explique qué son los dextranos, ya hablan que vienen del almidón, o al revés, se les dice qué son las dextrinas y se acuerdan de los dextranos. Son dos cosas diferentes. Las dextrinas se obtienen de la hidrólisis parcial de un elemento que se encuentra en el reino vegetal. Sin embargo, los dextranos son producto de la síntesis
de ciertas bacterias que se obtienen cuando se ponen en contacto en medio de una solución de un disacárido como es la sacarosa. ¿Por qué los dextranos son importantes? Los dextranos tienen grandes aplicaciones médicas. Por ejemplo, se suelen utilizar, dice, como soluciones intravenosas y tratamientos que incrementan el volumen del plasma sanguíneo. Se los utiliza en pacientes, se los suele utilizar en pacientes quemados como soluciones de característica isotónica. Se los utiliza también para aquellas soluciones oftalmológicas que se conocen como lágrimas artificiales, cuando el ojo, producto del viento, producto de estar mucho en la pantalla del ordenador, etcétera, provoca resequedad o por cualquier factor, se utilizan estas lágrimas artificiales. En algunos casos puedan ser de larga duración o de corta duración y están en base a dextrano, que son soluciones isotónicas muy parecidas a las del medio interno, entonces no causan alteración desde ese punto de vista. También los dextranos, en la parte farmacológica hay un dextrano de hierro que contiene hierro, que tiene la capacidad de utilizarse para el tratamiento de personas que tienen anemia. Entonces, los dextranos tienen una gran aplicación, no solamente en la parte industrial, sino en la parte farmacológica, en la parte médica. ¿Y qué son los dextranos? Son oligosacáridos. Fíjense las unidades de glucosa que se presentan ahí. ¿Cómo es entonces? Es un polisacárido, dice ahí más propiamente un olisacárido, diría yo, de alto peso molecular, porque está muy próximo, esta imagen lo toma como polisacárido porque está muy próximo a un peso cerca del polisacárido y está formado por unidad básica estructural, es la glucosa, unido por enlace alfa 1,6. Miren, alfa 1,6, todos se unen bajo esa característica. Entonces yo tengo este tipo. Son diversas estructuras, dice, generalmente se producen por los streptococcus, están hablando de bacterias, etcétera, en medios de soluciones de sacarosa. El dextrano es un polisacárido complejo y ramificado, presenta ramificaciones, unidos por glucosa. Pueden presentar, ahí está, su peso de 10 a 150 kilodalton. Para alguna bibliografía, este ya se considera un polisacárido, para otros se considera un oligosacárido. La cadena consiste en uniones glicosídicas alfa 1,6 entre las moléculas de glucosa, mientras que las ramificaciones empiezan en uniones alfa 1,4. Es decir, tengo tanto uniones alfa 1,6 y alfa 1,4, pero ¿de qué? De lo que vienen a ser unidades de glucosa que finalmente se traducen como soluciones de dextrano que tienen gran aplicabilidad. Muy bien, vamos al glucógeno. El glucógeno es el elemento de reserva del reino animal. El glucógeno se encuentra tanto a nivel de músculo y a nivel de hígado. Sin embargo, si es nuestra reserva energética animal y se encuentra a nivel de hígado y músculo, resulta que cuando nosotros entramos en un proceso de ayuno, y no necesariamente me refiero a que usted se quede todo un día sin comer, sino el hecho de que usted cena a las 6 de la tarde y al otro día se hace frío y le da flojera levantarse a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y se levanta como a las 10 de la mañana o 9 de la mañana, usted está teniendo un proceso de ayuno de más de 12 horas. Entonces eso me lleva a que no se olviden que en la noche nuestras células siguen trabajando, siguen teniendo un gasto energético. Las que no trabajarán, pues si usted no se mueve mucho en la cama, serán las células musculares, pero de todas formas, su músculo cardíaco está trabajando, sus células renales, sus células hepáticas, todas están trabajando constantemente, y el hecho de trabajar, ¿qué necesitan? Energía. Esa energía, ¿quién se la va a proporcionar si usted no se levanta dormido, va a la heladera, consume algo? Si su último alimento fue a las 6 de la tarde, y no se olviden que el proceso de digestión y absorción en 4 horas se acabó. Es decir, que hasta las 10, hasta las 12 de la noche, ya usted ya no le dio más energía a su cuerpo, pero sus células siguen trabajando. A Dios gracias, porque si no, no ve la luz del sol al otro día. Sus células siguen trabajando. Entonces, eso es que nos lleva a que en la mañana nos levantamos con hambre. Pero mientras tanto, ¿quién le da la energía? Le da la energía el glucógeno hepático, no así el glucógeno muscular. ¿Por qué no así el glucógeno muscular? Porque vamos a ver cuando lleguemos al metabolismo de hidrato de carbono que aquí hay una deficiencia de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que impide que salgan esos fosfatos. Entonces,
el glucógeno muscular solamente me permite darle energía a las células musculares, pero el glucógeno del hígado sí sale, tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa y me libera al torrente sanguíneo la glucosa para que mi cuerpo asimile la energía en proceso de ayuno. Entonces, ¿de qué está conformada? Pues el glucógeno está conformada por glucosa, la unidad básica estructural, y hemos dicho que la glucosa es fuente energética primaria. ¿Cómo está estructurada? Tiene enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Ahora, ¿cuál es el hecho aquí? Es muy parecida a su estructura a la amilopeptina. La diferencia está en que es más ramificado. Es como que si ustedes comparan la amilopeptina del almidón con la estructura del glucógeno, es como dos árboles. La amilopeptina vendría a ser un árbol con pocas ramificaciones y el glucógeno un árbol con muchas ramificaciones. Entonces, finalmente, lo que yo tengo es una gran cantidad de moléculas de glucosa en un pequeño espacio, mucho más de lo que venía a ser la amilopeptina. Y aquí están los enlaces. Ahí está. Enlaces alfa 1,4, enlaces alfa 1,6. ¿Vendría a ser el glucógeno un hidrato de carbono reductor? No, es un hidrato de carbono no reductor igual que el almidón. ¿Con qué lo puedo identificar? Con el yodo, que generalmente ahora me da un color rojo caoba. Muy bien, entonces hemos visto polisacáridos de almacenamiento. Almidón, ahí hablamos de las dextrinas y los dextranos que más propiamente están entre oligosacáridos y algunos de acuerdo al mayor peso pueden estar catalogados como polisacáridos. Y tocamos el glucógeno. Ahora vamos a ver polisacáridos estructurales, la celulosa y la quitina. Muy bien, la celulosa. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado en la clase anterior de que existen estructuras en las cuales las uniones son de tipo beta? Efectivamente, esa es la que se presenta en la celulosa, uniones de tipo beta 1,4. Es decir, las glucosas se unen entre sí mediante enlace beta 1,4, a diferencia que en el almidón todos eran enlace alfa 1,4 y alfa 1,6, alfa, no eran beta. El glucógeno alfa 1,4, alfa 1,6. En los dextranos igual de tipo alfa 1,6 y algunos alfa 1,4 o 1,4. Sin embargo, cuando yo me vengo a la celulosa, me encuentro con que los enlaces son de tipo beta. Este enlace de tipo beta hace de que mi cuerpo, mi saliva, no la identifique. Entonces, ¿dónde está la celulosa? La celulosa forma las paredes de las células vegetales, esa estructura dura. Por eso dice, es un polímero lineal de más de 15.000 residuos de glucosas, unidas, todas juntas mediante enlaces beta 1,4. Y se juntan estas entre sí mediante enlaces de hidrógeno que forman unas tiras que se denominan microfibrillas, lo que le confiere esa rigidez a las células vegetales. Ahorita se las muestro la imagen. Ahí la tenemos. Si bien aquí no se ve el enlace beta 1,4, que esto fue lo que no me olvidé borrar esta imagen, no se percibe el enlace beta 1,4, fíjense, parece alfa. El enlace beta 1,4 viene cruzada, pero este es el modelo de fibrilla que toman. Se unen en esa disposición. Fíjense que cuando yo les hablaba del almidón, ¿qué les hablaba? De una estructura en forma de hélice y en forma de ramificaciones. Le hablaba del glucógeno, muchas ramificaciones, pero ahora cuando le hablo de la celulosa, son empalmes de glucosa, una encima de otra, que se mantienen mediante enlaces puente hidrógeno y forman como una capa dura, una barrera dura, que es la que nosotros generalmente la conocemos como fibra. Muy bien, entonces, la capacidad para digerir la celulosa solamente se encuentra en microorganismos que poseen la enzima celulasa, dicho de estos más propiamente los rumiantes, ni siquiera aquellos animales domésticos que nosotros tenemos, como puede ser el perro, los gatos, no tienen esta enzima. Si alguna vez ven a estos animalitos consumir pasto, la hierba del salen y comen. ¿Eso es por qué? Porque lo que están necesitando es limpiar su organismo, hasta ellos lo hacen. Y al comer esto, favorecen el peristaltismo, igual que nosotros. Cuando nosotros comemos gran cantidad de fibras, lo que hacemos es favorecer el peristaltismo, barre nuestro intestino, nos permite evacuar más veces en el día, nos permite dar consistencia a las heces, eliminar toxinas. Pues si ustedes se fijan, los animalitos cuando comen esos pastos y lo botan tal cual. ¿Por qué? Porque tampoco lo degradan. No así
Los rumiantes, las vacas, por ejemplo, que tienen la capacidad de tener esta enzima y se alimentan de grandes cantidades de pasto, rompen estos enlaces de tipo beta y lo que llega a su cuerpo es la glucosa. Hacen el equivalente a nosotros de comer gran cantidad de almidón. Muy bien, la celulosa es uno de los productos vegetales que constituyen la fibra del alimento que habíamos estado hablando. Entonces, ¿todos los hidratos de carbono me aportan energía? La respuesta es no. No todos los hidratos de carbono me aportan energía. De un ejemplo, la celulosa. ¿Por qué? Porque tiene enlaces de tipo beta 1,4 y la alfa-amilasa salival no la degrada, la alfa-amilasa pancreática no la degrada. Entonces, ¿qué tipo de enzima rompe esto? Una enzima que se llama celulasa que no está presente en nuestro cuerpo. Muy bien. Vamos a la quitina. Si bien esta estructura no tiene más allá de relevancia de que simplemente mostrarles el cómo diferentes disposición de una misma molécula me da diferentes estructuras que cumplen funcionalidades completamente distintas, a excepción del almidón y del glucógeno, que son reservas energéticas, pero uno en vegetales y otro en animales. Entonces, cuando hablamos de la quitina, esa estructura dura que se forma parte de los exoesqueletos, dicen los invertebrados, crustáceos, insectos, arañas, se debe a este tipo de estructura. ¿Y qué es la quitina? La quitina no es más que la unión también de unidades de glucosa por enlaces glucosídicos de tipo beta 1,4. Y también que se mantienen entre sí en empalmes y no forman las microfibrillas, sino forman también, perdón, microfibrillas, quizás de empalme más duro que lo que pueda hacer la celulosa. Y tenemos, dependiendo del tipo de unión, diferentes tipos de quitina, alfa-quitina, beta-quitina, etcétera. Algunas pueden ser más paralelas, pueden ser un poco más flexibles. Entonces, a lo que me refería, a los empalmes vienen a hacer esto. Fíjense que todos se unen por enlace beta 1,4, pero entre sí uno encima del otro, interactúan mediante enlace puente hidrógeno, lo que finalmente le da una estructura un poco más rígida. Y es esta estructura dura que tiene el caparazón encima que viene a ser así como usted diría como crocante, esa estructura, ese tipo de estructura es debido a esto. Ahora, miren ustedes, ¿qué es esto? Glucosa. ¿Qué les mostré yo hace un momento con el glucógeno, con el almidón, con la celulosa? Todas son estructuras de glucosa, pero ¿todas cumplen la misma funcionalidad? No, no todas cumplen la misma funcionalidad. ¿Por qué se llaman diferentes? Porque están unidas de diferente forma. Las que se parecen mucho entre sí cumplen la misma función, como puede ser la celulosa y la quitina. Tienen algo muy característico para formar parte de estructura. Y la reserva energética animal, vegetal y tienen una característica muy particular. Entonces, si me preguntasen, mencione polisacáridos que contienen a glucosa, ahí tienen 4 ejemplos. Funciones energéticas, funciones estructurales. Muy bien. Vamos a los heteropolisacáridos. ¿Qué pasa con los heteropolisacáridos? Perdón, los polisacáridos se dividen en dos, en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos, lo que les acabo de explicar, son cuando lo que se repite es la misma unidad monomérica. Glucosa, es decir, en el caso de los 4, fíjense que se repite lo mismo, glucosa, glucosa, glucosa. Pero podría ser fructosa también. La inulina, la que se encuentra, es un homopolisacárido que se encuentra en la alcachofa, etcétera. Esta inulina lo que se repite es la unidad de fructosa, pero es homopolisacárido también. Entonces, cuando se repite en una misma estructura el mismo monosacárido, cualquiera que este sea, puede ser una glucosa, puede ser una fructosa, etcétera, yo tengo un homopolisacárido. Los heteropolisacáridos, sin embargo, son cuando se repiten un disacárido. ¿Qué es un disacárido? La unión de dos monosacáridos a través de enlace glicosídico. Si yo repito una unidad de disacárido muchas veces, yo tengo finalmente un heteropolisacárido. ¿Por qué es importante los heteropolisacáridos? Principalmente porque forman parte de estructurales dentro de nuestro cuerpo. Es decir, si a ustedes se les pregunta qué cantidad, digamos, de hidrato de carbono existe en la materia viva del ser o en el ser humano, ¿qué cantidad de hidrato de carbono hay? No llegamos. Si le quitamos el agua,
Si le quitamos el agua, que es el 60 y el 80% de nuestro cuerpo, y nos quedamos con la materia sólida solamente, solo un 1% a más darle es hidrato de carbono. Y usted dice, es decir, que en mi cuerpo, estructuralmente o formando parte de mi cuerpo, solamente hay un 1%, pero ¿y dónde se va todo el hidrato de carbono que consumo? Se convierte en energía. Y ese 1% es reserva energética que se puede agotar en el lapso de 12 a 16 horas, por eso nos da hambre cuando nos levantamos a la mañana, y lo demás forma parte de los heteropolisacáridos. Entonces, es muy pequeñita la cantidad de hidratos de carbono de esta biomolécula como hidrato de carbono formando parte de la materia viva, y entendiéndose que en ese 1% está la glicemia o el azúcar en sangre, más conocido como glucosa en sangre. Ahora, ¿dónde están estos heteropolisacáridos? Los heteropolisacáridos se dividen en glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Los glucosaminoglucanos, que es lo que vamos a ver, estas soluciones, dice, tienen consistencia viscosa similar al moco por su alta elasticidad y viscosidad. Esa característica de ser viscoso, de ser elástico, es lo que le permite formar parte de articulaciones, de tejido conjuntivo, etc. Entonces, proporciona a los tejidos resistencia a la comprensión, rellenan espacios intercelulares, además de su naturaleza porosa, les permite la difusión de nutrientes y ciertos oxígeno por los tejidos. Entonces, ¿cuáles son estos glucosaminoglucanos? Estos glucosaminoglucanos tenemos lo que vienen a ser el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es muy conocido y forma parte de la materia viva. Hoy en día se emplea en la industria cosmética. Si alguna de ustedes alguna vez ha visto una de las revistas, esas en las que le ofrecen a uno producto o entra al Face, va a ver de que dicen, ha salido un nuevo lápiz labial rico en ácido hialurónico. ¿Qué es lo que hace este ácido hialurónico? Dice que el aumento le da voluptuosidad a los labios, los hace ver más rellenos, etc. El ácido hialurónico existe en nuestro cuerpo. Así que no consideremos que sea tóxico, consideremos que sea tóxico si está hecho ese lápiz labial en base a plomo, digamos, o algún otro elemento, pero el ácido hialurónico sí forma parte de nuestra materia viva. El ácido hialurónico lo suelen utilizar en medicina, en la medicina estética. Bien sabemos que utilizan para rellenar los nasogenianos, estas marcas que se nos producen a lo largo de nuestra vida, que vamos perdiendo la elasticidad, entonces no nos queda otra que de alguna manera buscar cómo perder todas esas líneas de expresión. Eso se hace con el ácido hialurónico. Si usted tiene unos labios delgados y quiere labios más voluptuosos, se hace inyectar ácido hialurónico. ¿Cuál es el inconveniente? Esto es parte de nuestro cuerpo. El cuerpo lo reabsorbe y se va, se pierde. ¿Qué tiempo nos dura el ácido hialurónico en la materia viva? Más allá, no nos dura más allá de el que usted se pueda inyectar más allá de 6 meses, 8 meses. Más de eso no le va a durar a lo mucho 10 meses. Entonces es un constante porque el cuerpo lo reabsorbe, es parte de la materia viva, no lo ve como extraño. Pero, y ahí va el pero, que si usted va a recurrir a eso, considere que es de alto costo, no cuesta barato. Y si usted se va a inyectar ácido hialurónico, verifique que la persona que le va a colocar le muestre la ampolla y sea efectivamente ácido hialurónico. Porque si no es ácido hialurónico, llega a ser otro tipo de material que mi cuerpo lo rechaza, como una temporada salían que les inyectaban aceite de avión, aceite de comer y no sé qué más. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo no lo identifica, es una estructura extraña y lo encapsula y forma como una estructura fibrosa. Y usted aparece con los labios deformados, con la cara deformada, donde se realizó o la inyección de ácido hialurónico. Entonces, por favor, el ácido hialurónico es un hidrato de carbono que forma parte de la materia viva, más propiamente un heteropolisacárido. Entonces, no se le ocurra decirle a la mamá, a la abuela, a la amiga, no es una proteína, no te va a hacer nada. No, no es una proteína. El ácido hialurónico, si hablamos con propiedad, es un hidrato de carbono. ¿Se va? ¿Se reabsorbe? Sí, lamentablemente.
se reabsorbe. Vamos a la estructura. Su unidad básica estructural es un disacárido. Es decir, como habíamos dicho, ¿cuál es el disacárido que forma? El ácido diglucurónido unido por beta-1,3 con la N-acetilglucosamina. Esta estructura se une por enlace beta-1,4. Es de alto peso molecular, sí, forma soluciones muy viscosas geles, por eso usted le puede dar la consistencia a sus labios como labios voluptuosos. Pueden también tener propiedades lubricantes, donde también los encontramos, tejido conectivo, cartílago, humor vítreo, etc. Existe en varias partes. El ácido hialurónico también se suele utilizar en problemas de dolores, de articulación, en fascitis plantar, etc. Se suele colocar no con el objetivo de aumentar, sino de calmar ciertos dolores. Esa es otra de las aplicaciones del ácido hialurónico. Aquí la tienen la estructura, solamente se las muestro para que vean ustedes que ahora lo que se repite es este disacárido, por eso está remarcado. En el homopolisacárido lo que se repetía era un solo monosacárido, sin embargo acá se repite el grupo de disacáridos. El condroitin sulfato. El condroitin sulfato es otra estructura de masa molecular relativamente elevada, de 10.000 a 5.000 Dalton, y se lo puede encontrar en cartílago y se lo puede encontrar en hueso. ¿Alguna vez ustedes han de haber escuchado consumir el cartílago de tiburón? Dice, consume mucha gente porque es justamente rica en este condroitin sulfato. La industria así lo obtiene. El condroitin sulfato se puede obtener a través del cartílago de tiburón, y eso es lo que aprovecha la industria farmacéutica, la industria para hacer uso. ¿Con qué objetivo tomamos el condroitin sulfato? Justamente como se encuentra a nivel de cartílago y hueso, muchas veces se desgasta, hay un desgaste a ese nivel. ¿Por qué se da ese desgaste? A veces se da por la edad, ya somos muy mayores, y no se olviden que años soportar en esas articulaciones hay un desgaste. Sumado a eso, podemos ser no mayores, pero ser muy obesos, y nuestras articulaciones de la rodilla y los tobillos aguantan todo el peso. Entonces hay una compresión que finalmente me lleva a un desgaste. ¿Qué me produce cuando se desgasta eso? Dolor. Dolor, porque prácticamente va hueso con hueso. Entonces lo que hay que hacer es tratar de restablecer en la medida que sea posible ese condroitin sulfato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de buscar por vía exógena. Vienen en sobre, vienen en frascos grandes, etc. Entonces, ¿cuál es la estructura? Ahí la tienen, se encuentra en tejido conectivo. La unidad básica estructural es un disacárido, ahora formado por ácido hialurónico, alfa-1,3 y N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Ahí está, esta es la unidad que se repite en lo que viene a ser esta estructura. Perdón, me pasé. Este es el condroitin sulfato. Muy bien. Vamos al dermatán sulfato. El dermatán sulfato, perdón, estoy pasando. Ahí está el condroitin sulfato, era este, N-acetil, y el dermatán sulfato. El dermatán sulfato también se encuentra en tejido conectivo, es muy parecido al queratán, por eso es fácil confundirse. Su unidad estructural es un disacárido formado, este es por el ácido hialurónico y la 3N-acetilgalactosamina, que viene a ser esta estructura. Es la misma de la anterior, si ustedes mírenla, es la misma. ¿En qué varía? En esta posición. A ver, me voy para atrás. Fíjense, ven que es exactamente igual. Aquí está el grupo ácido carboxílico hacia arriba, y en este otro está el grupo ácido carboxílico hacia abajo. Después es la misma. Es exactamente lo mismo. Por eso tienen características muy particulares. Este dermatán sulfato obviamente se encuentra en tejido conectivo y tiene características muy parecidas al queratán sulfato. Vamos con la heparina. Sí, la heparina nos interesa porque la heparina es un anticoagulante natural, forma parte de la materia viva y, como su nombre dice, anticoagulante, impide la formación de coágulos. Esta heparina, además, se la conoce también como aclarante del plasma cuando usted consume alimentos ricos en grasa, dice, aclara el plasma. Cuando uno suele consumir alimentos demasiado grasos, el suero se hace quiloso. Entonces, para evitar todo eso, la heparina ahí participa de manera
que minimiza y favorece la fluidez. ¿De qué está conformado? Es un heteropolisacárido que está formado por un disacárido que está formado por ácido urónico en uniones beta-1,4 y una glucosamina. Todos estos disacáridos se unen entre sí mediante enlace alfa-1,4. Ahí tienen la heparina. Entonces, tenemos uno más, el queratán sulfato que se encuentra en tejido conectivo de la córnea y cartílago, muy similar, tiene disacárido, su disacárido es galactosa y galactosamina acetilada. Aquí tienen el queratán sulfato, miren la estructura, lo único que varía es muy similar al anterior, pero aquí ya no hay el grupo ácido, esta es una galactosa. Esta también se encuentra a nivel de tejido conectivo. Entonces, un resumen, ¿cuáles son los heteropolisacáridos? Más propiamente los glucosaminos, ácido hialurónico, condroitin sulfato, hay uno que es condroitin 6 sulfato, dermatán sulfato, heparatán sulfato, queratán sulfato y la heparina. Todos estos, sus ubicaciones, donde los podemos encontrar, que es lo único que nos puede llegar a interesar, a más allá de que no me interesan las estructuras para ustedes, que las manejen, que las esquematicen, pero sí sepan y no vayan a confundirse y decirme que cuando a ustedes se les pregunta en un examen, cuando ya hemos visto todas las biomoléculas, pertenece al grupo de los hidratos de carbono. Y se le pone colágeno, se le coloca la inmunoglobulina, la heparina, todos o ninguno, ustedes le ponen ninguno, porque se olvidan que la heparina pertenece a la familia de los hidratos de carbono y piensan que es una proteína. Entonces, la heparina es un hidrato de carbono. Y si se dice es un hidrato de carbono simple, no, es un hidrato de carbono complejo, más propiamente un polisacárido, un heteropolisacárido. Muy bien, terminé. Esta clase no era muy larga. Terminamos lo que viene a ser hidratos de carbono. La próxima semana empiezo con lípidos. Entonces, creo que ya voy a tener todo con ustedes. Hasta aquí toda la parte de hidratos. Y si tienen alguna duda, ¿está todo bien? ¿Están despiertos o se durmieron? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos justamente 4:30. No demoré mucho, han visto una hora, ahora no los voy a castigar. Entonces ya hasta este fin de semana tienen todos los hidratos de carbono para ir haciendo su lectura. ¿Está bien? Bueno, nos vemos chicos, pórtense bien, descansen. Chao, chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Luego. Chao, chao.